Bueno, vamos a ir continuando en esta clase y la próxima con todo lo que sería el módulo Introducción. La vez pasada, además de hacer una presentación del programa, del criterio organizativo, de cómo iban a ser abordados y cuáles habían sido los criterios de selección de los textos que integran cada una de las unidades, habíamos hecho una breve presentación de la problemática de la violencia pensada por los historiadores españoles del período, es decir, no desde una perspectiva teórico-conceptual de qué es la violencia, cómo surge la violencia, por qué el hombre es violento, por qué las sociedades son violentas, sino antes bien desde una perspectiva estrictamente historiográfica que tomara en cuenta el relevamiento de las constantes, las invariantes que se daban en el lapso de esos 2 siglos que hemos dado en denominar siglo de oro y que son los que enfocan nuestra materia. Y habíamos pautado 3 ejes inexcusables de estudio. Por un lado, lo que es la violencia interpersonal, montada básicamente en todas las problemáticas ligadas a las cuestiones de honor y el honor en tanto código de percepción y de representación de los constituyentes sociales, ¿no? El honor como una variable de definición del ser masculino y la honra, algo que solo se refleja en la mujer que se percibe como propiedad o vínculo obligado dentro del seno familiar, ¿no? Es decir, y también habíamos insistido cómo en la violencia interpersonal, que era el primer eje, uno de los, digamos, de los cauces de implementación y de expresión más notoria de esta violencia era la denominada violencia verbal, fenómeno que habíamos anclado también en todas las problemáticas propias de una conceptualización o una forma mentis de impronta teológica, en las cuales hay un sinfín de pecados ligados al buen o mal ejercicio de la lengua, de la palabra, ¿no? La maledicencia, la injuria, la blasfemia, y cómo muchos de estos temas tienen en el nivel concreto de lo social una duplicación en un nivel de teología y de ortodoxia confesional, es decir, no solo son delitos, sino que también son pecados. Bueno, entonces decíamos, además de la violencia interpersonal, la característica esta de la problemática del honor y la dimensión de los delitos de lengua, habíamos marcado 2 ejes más. Otro que era el de el crimen organizado. Habíamos señalado cómo a raíz de una serie de fenómenos particulares que se habían ido generando en la demografía de la sociedad española del 16 y del 17, se había empezado a constatar la emergencia de bandas, de grupos armados, ¿no? Y como estos continuamente montados sobre la ventaja que le daba la extensión del territorio, la discontinuidad del mismo espacio por ríos, montañas, valles, la misma distancia, disputaban y confrontaban con el poder centralizado, cuyos poderes de policía interno o de control interno prácticamente no estaban del todo desarrollados y eran insuficientes para controlar este fenómeno. La figura típica que encarna el crimen organizado en ese entonces es el personaje del bandolero, ¿no? Es alguien que por fuera de la ley asalta, roba, mata, bueno, y hay una serie de obras que se hacen eco de esta figura, ¿no? Figura que concentraba también ciertos niveles de atractivo poético
puesto que suponía para el orden imaginario el despliegue de un protagonista transgresor, es decir, alguien que estaba más allá de la ley, más allá de lo establecido, más allá de lo aceptado. Y en tercer nivel habíamos pautado también como otro fenómeno muy notorio era el de la violencia colectiva, ¿no? Y habíamos diferenciado aquí lo que eran sublevaciones o conatos de revuelta intestinos que habían enfrentado los distintos emperadores a lo largo de su gobierno, de esto que se pautaba como, digamos, una problemática, un tipo de fenómeno muy particular que de tan repetido, de tan, digamos, de tan señalado en actas, en memoriales, en documentos de corte historiográfico o de valor administrativo, se había podido relevar como siempre en virtud de la difusión de libelos, noticias, puntos polémicos respecto de alguna cuestión confesional o cultural o de regencia de la comunidad, siempre se tendía a congregar multitudes, parecía como que todo se iba a ir de las manos. Generalmente este tipo de fenómenos sucedían en el espacio de sociabilización pública por excelencia, que era la plaza que siempre estaba frente a la iglesia del pueblo, ¿no? Y cómo después de todo esto se descomprimía, ¿no? Este tipo de fenómeno, muchos historiadores lo han señalado como digamos, un tipo de violencia que no por ser real y evidente, tenía realmente un peligro, porque se terminaba percibiendo a la distancia como una válvula regulatoria, una válvula de escape de otro tipo de violencia, que era la violencia que cotidianamente el imperio, el Estado, los órdenes absolutos estaban inflexiblemente aplicando día tras día sobre los distintos ciudadanos. Es decir, se autorizaba, se legitimaba, se permitía este tipo de revuelta ciudadana, pueblerina, sin mayores alcances, sin mayores progresiones, un tipo de conflicto o entrevero que nunca pasaba a grandes mayores, porque efectivamente eso le confería al habitante de entonces la sensación de que se rebelaba, la sensación de que efectivamente hacía algo, cuando en realidad no podía hacer nada con todos los sistemas de control y de presión que progresivamente se habían ido imponiendo sobre la propia sociedad, ¿no? Hay que tener presente que en virtud de una serie de cambios y una serie de problemáticas globales, básicamente el fenómeno de la confesionalización, España había decidido emplazarse en el lugar simbólico de ser los campeones de la cristiandad, ¿no? Cuando hablamos de la problemática de la confesionalización, cuando se habla de confesionalización es una categoría historiográfica relativamente reciente que intenta superar el diferendo entre reforma y contrarreforma, porque efectivamente cuando se empieza a pensar como compartimentos estancos, como si fuese una especie de Boca River, empiezan a surgir todas las líneas críticas que dicen, bueno, pero también hay una pre-reforma, o hay antecedentes, o hay estertores de la reforma posteriores a la contrarreforma, y en realidad, más allá de, digamos, las cuestiones doctrinales que hubiesen podido suscitar una u otra postura, uno u otro enfrentamiento, lo que estaba en debate, y por eso se habla de confesionalización, es la idea de si los incipientes estados nacionales, ya sé que en ese entonces no son estados, la mayoría son imperios, monarquías, pero efectivamente uso este término para que se vislumbre más claro, si en estos
constructos abstractos donde éramos franceses, o éramos italianos, o éramos alemanes, o éramos españoles, la libertad de credo iba a ser algo posible o no. Entonces, es una época en Europa donde se emprenden y se suscitan continuamente un sinfín de denominadas guerras de religión, un sinfín de confrontaciones entre estados, básicamente porque o son protestantes y se pelean con católicos, o porque son católicos que no quieren que la herejía germana se termine de implantar en los Países Bajos. Bueno, toda esta problemática de confesionalización es una estrategia de presión continua sobre la población, porque efectivamente, ¿quién es el que definía que íbamos a ser católicos? ¿Quién es el que definía que íbamos a ser protestantes? Los reyes, ¿no? La realeza, el poder centralizado, en muchísimos casos, incluso como había sucedido en Inglaterra, se creaban disidencias religiosas por necesidades funcionales del mismo monarca, ¿no? Si se iba a aceptar o no el divorcio, si se le iba a permitir o no volver a casarse, ¿no? Y la idea de la confesionalización permite también comprender gran parte de las acciones políticas que emprendieron los reyes Isabel y Fernando, que reunifican la península, que no casualmente son denominados los reyes católicos, y que además le dan una marca indeleble y claramente diferenciadora a lo que será la nueva península ibérica. ¿Y por qué señalamos esto? Porque la península ibérica hasta entonces, después de 7 siglos de dominación musulmana, decimos dominación porque si no hubiese sido por Asturias o algunos reinos perdidos en el norte, todos los visigodos, toda la cristiandad se habría caído al Cantábrico y habría desaparecido del mapa. Básicamente era el poder hegemónico de ese entonces, la cultura mozárabe, y es importante tener presente que mientras esta cultura estuvo, lo que se vuelve obligado a reconocer es que existía una España de 3 religiones, es decir, una España fuertemente semitizada, una España que reconocía no solo al árabe dominante, pero también a los judíos y a los cristianos vencidos. Bueno, entonces decíamos una España semitizada, una España de 3 religiones, y efectivamente lo que los reyes católicos logran primero con la expulsión forzosa del 92 de todos los judíos y en el 1502 de todos los que querían seguir islamizando, es la unificación en una única religión, ¿no? Por lo cual, una de las marcas diferenciadoras es, digamos, productora de un montón de tensiones internas cotidianas, es efectivamente la religión. Es decir, este es el momento en que se empieza a consolidar las condiciones necesarias para que España se convierta no solo en el campeón del catolicismo, sino también en el campeón de todas las incorrecciones que hoy día podemos leer, porque efectivamente es el imperio monológico por excelencia. Es un imperio que solo reconoce una raza, una religión, una única fe y un único género valioso que va a ser el masculino, ¿no? Por eso mismo, puestos a superar en definitiva lo que podrían ser las características que relevan los historiadores, uno también puede abordar la problemática de la violencia desde lo que podríamos definir como marcos conceptuales, ¿no? Pero aquí efectivamente empieza nuestro problema, porque va a ser muy difícil, por un lado, no solo ponerse de acuerdo qué definiciones nos resultan adecuadas de violencia, cómo vamos a entender que algo es violencia o no lo es, y además porque frente a los actos violentos concretos,
el espectador, el que está encargado de hacer un análisis de la situación, le resulta muy complejo sustraerse de la empatía que le suscita siempre la posición de la víctima, ¿no? Esto es un acerto de Zizek, ¿no? Y efectivamente, lo primero que tenemos que admitir es que toda definición de violencia es siempre una cuestión política, es decir, hay un posicionamiento ideológico claro cuando nosotros expresemos qué vamos a entender por violencia, qué es violencia y qué no lo es. Porque al analizar la problemática de la violencia, esto nos conduce a tomar conciencia no solo de la pérdida de vidas, de subjetividad, de proyectos, de comunidades, de futuro compartido, ¿no? Y también a intentar superar el incidente concreto que nosotros podemos haber tipificado como hecho violento, acto violento, para poder comprender, en la medida de nuestras posibilidades, las estructuras y cómo funcionan estas estructuras en que las violencias se generan, ¿no? Porque muchísimas veces hemos terminado aceptando un montón de estas invariantes como naturales, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer una historia y empieza a espigar en la bibliografía, a ver quiénes se ocuparon de la violencia, uno advierte, por ejemplo, que uno de los primeros cauces de acercamiento a la problemática de la violencia fue la de todos los estudiosos que indagaban sobre los vínculos de política y violencia, básicamente a partir de un texto de Clausewitz que se llamaba Von Kriege, que analizaba el origen de la guerra, es decir, se pensaba la violencia desde el fenómeno máximo que podía ser una contienda bélica entre comunidades, ¿no? Para Von Kriege, la guerra no era simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, porque la guerra en realidad realizaba la política por otros medios, por medios violentos, ¿no? Y insistía en que en toda contienda bélica lo que se hacía era obligar al adversario a acatar nuestra voluntad y que era un duelo no solo físico, sino también simbólico, porque se obligaba al vencido a reconfigurar su percepción de lo sensible, su propio espacio, su tiempo, su cotidianeidad, ¿no? Y por eso mismo, quienes estudian la problemática de la guerra insisten en que nunca o casi nunca se puede hablar de acciones bilaterales, de reciprocidad. Bueno, este es uno de los ilusionismos más frecuentes que incluso se han heredado cuando nos enseñan a nosotros historia o hemos atravesado el colegio secundario y te plantean como que la guerra es como dos chicos que se pelearon, ¿no? Uno dijo viva Messi, el otro dijo Maradona es mejor y ahí empezó todo, ¿no? Y en realidad en la guerra nunca se puede hablar de simetría, ¿no? Y efectivamente hay otro desplazamiento simbólico que es que se traslada la lógica de la guerra, la lógica de las acciones, ¿no? Yo siempre digo que yo odiaba estudiar historia porque todo el tiempo, al menos en mi época, te preguntaban cuántos caballos cruzó San Martín, cuántos cañones llevaba, como si fuese todo así una cuestión de cómputos, de artefactos, ¿no? Y que en realidad lo que se escamotea es el punto central, que es la situación de las víctimas, la situación de los dominados, la situación de los que padecen la guerra, ¿no? Todas estas lecturas son siempre sordas y ciegas a el suplicio de las víctimas, ¿no? Y por eso hay críticos como Sofsky que dicen que la violencia no reside en el hacer violencia a otros, sino en el padecer, ¿no? Que efectivamente el portavoz autorizado de la violencia para explicar la violencia es el que la padece, ¿no? Por eso insistimos en que ligado a la problemática de la violencia hay un haz de aspectos, efectos y afectos que se van a repetir siempre, ¿no? Y al menos podríamos distinguir dos invariantes. Una primera
que es siempre el uso de la fuerza. Ahí obviamente la problemática es, bueno, ¿qué tipo de fuerza? ¿Una piña o un insulto o la violencia económica, la fuerza económica, la fuerza moral? Bueno, la categoría de fuerza en este sentido es amplia, pero importa que podamos retener esto, ¿no? La fuerza es la primera invariante del fenómeno violento, ¿no? Y el segundo, el de cierta instrumentalidad y cierta finalidad, que la mayoría de los autores tiende a subsumir este telos, este objetivo en una cuestión política, pero que no se puede reducir fácilmente solo a eso. Por eso, todo análisis de la violencia tiene que prestar atención a múltiples ángulos, a múltiples aspectos, porque siempre ligado a la problemática de la violencia vamos a ver una constelación de sentidos compleja, no fácilmente reductible, ¿no? Y por eso mismo, Zizek, en un estudio que es bastante claro y es interesante, que se lo hemos dejado como bibliografía complementaria, ya está subido al campus la bibliografía de esta unidad, y hemos puesto también en PDF, contrariando todos los derechos de autor y todo ese tipo de cosas, sí, 2 volúmenes de teóricos contemporáneos que nos parece que al que le interesa el tema los puede descargar de ahí, los puede leer, que es el de Zizek y uno de Butler. Sí. Ay, sonaste. Si no la notaste el fin de semana, en la clase pasada, cuando estaba la encargada, yo ya ese tipo de cosas me supera, pero bueno. Ahí está efectivamente este libro de Zizek. Zizek distingue al menos 2 tipos de violencia, ¿no? Una subjetiva y 2 variables de violencia objetiva, según él, ¿no? La violencia subjetiva para Zizek es directamente la violencia visible, la practicada por algún agente, por alguien que podemos identificar al instante. Por lo general es la violencia física, usualmente, ¿no? En cambio, las violencias objetivas tienen una dimensión encarnada en el lenguaje y sus formas, y otra inherente al sistema económico y político, en que las distintas formas de coacción, de presión, de intimidación se suscitan, ¿no? La violencia sistémica de Zizek puede asimilarse en alguna medida a la violencia estructural que otros autores definen como tal. Pero el punto central es que la diferencia central en estos distintos tipos de violencia se encuentra entre la que se denomina violencia subjetiva y objetiva, ¿no? Dice Zizek, las violencias subjetiva y objetiva no pueden percibirse desde el mismo punto de vista, pues la violencia subjetiva se experimenta como tal en contraste con un fondo de nivel 0 de violencia. Se ve como una perturbación del estado de cosas normal y pacífico. Sin embargo, la violencia objetiva es precisamente la violencia inherente a ese estado de cosas normal, ¿no? La violencia objetiva es invisible, puesto que sostiene la normalidad de nivel 0 contra la que percibimos como subjetivamente violento, la contraparte de un visible violencia subjetiva. Puede ser invisible, pero debe tomarse en cuenta si uno quiere aclarar lo que de otra manera parece ser explosiones irracionales de violencia pública. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, trasladémoslo a un ejemplo concreto, ¿no? Estamos, por ejemplo, en la calle, en el mercado, en un negocio, y entra un chiquito descalzo y arrebata la bolsa del pan a una persona que estaba comprando en la panadería y se va. Entonces, bueno, todas las señoras indignadas diciendo, ya no se puede venir a comprar pan, qué barbaridad, y dice, está lleno de estos negritos que vienen y te roban el pan, y que esto y que aquello. Y en realidad lo que nadie ve es que ese chico tiene hambre, que ese chico está descalzo, que ese chico fue arrojado a una situación en sí misma violenta, porque no hay nada más violento que la infancia con hambre, ¿no? Entonces, efectivamente, todos estos conatos de violencia que todo el mundo puede relevar y te pueden retransmitir en la televisión 24 horas durante años y años, y uno siente que vive
no sé, en un lugar peor que Kosovo, en guerra, efectivamente la única violencia que no van a relevar es la violencia de por qué ese chico tiene hambre. Porque efectivamente ese es el nivel cero del que nunca se va a hablar, del que nunca se va a problematizar y que es necesario que se naturalice para que lo otro sea violento, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un juego continuo entre fondo y forma, contra qué estamos recortando este incidente violento, en función de qué estamos caracterizando algo como violento, ¿no? Había una cita de Orwell que decía: las leyes del Estado son buenas y justas, prohíben por igual robar pan de la panadería a los ricos y a los pobres, ¿no? Bueno, efectivamente, nunca va a haber un rico con necesidades de ir a la panadería a robar pan, ¿no? Entonces, efectivamente, esa ley que naturaliza la asimetría de capital, que naturaliza las diferencias de clase, que naturaliza un montón de cosas, es la que, permaneciendo invisible, natural, hace que efectivamente el sujeto en posición violenta sea siempre el que ha sido privado de todo lo otro. Ha sido aquel que en definitiva es la víctima directa de todo el sistema económico, de todo el sistema estructural en el cual desarrolla su vida, ¿no? Por lo cual siempre es importante retener que la violencia física directa no surge generalmente en un contexto esencialmente pacífico, libre de violencia, porque este es otro de los ilusionismos que la retransmisión de noticias te quieren convencer, ¿no? Como estaba todo bien, no entiendo por qué la gente hizo un saqueo en el supermercado, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay un fondo que se ha silenciado y ese fondo no es particularmente un fondo de paz, un fondo de armonía o un fondo de empatía comunitaria recíproca, ¿no? Por eso, todo acto violento se inscribe, y hay que inscribirlo cuando se lo analiza, en un contexto más amplio, porque la violencia, y esto es un aspecto que es importante remarcar, es un proceso caracterizado por su fluidez, ¿no? Es parte del trabajo edulcorante de quienes retransmiten el fenómeno violento, tener la fantasía de que pueden decir: empezó aquí. ¿Quién empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad la violencia es un fenómeno fluido, ¿no? Que se permea desde lo invisible a lo visible, ¿no? ¿Qué es lo que hace que detone en determinado momento? Bueno, para incluso los especialistas a veces es muy complejo ponerse de acuerdo, ¿no? Y por eso mismo, todo acto de violencia no solo es el acto de la violencia física concreta, por ejemplo, la violencia puntual, evidente que todos podemos registrar, sino también un proceso al que hay que integrar un montón de rituales, de conatos, de exhibiciones de fuerza, de procesos de intimidación, porque la violencia, ante todo, también es un acto de comunicación. Es decir, con la violencia decimos algo. Es un tipo de expresividad, de interacción, allí donde quizás ya no hay palabras, entonces hay violencia, ¿no? Y efectivamente hay toda una línea de trabajo que insiste en el maridaje de violencia y poder, de violencia y política, ¿no? Y aquí en este punto concreto hay como dos líneas absolutamente contrapuestas, ¿no? Los que tienen una mirada, si se quiere, un tanto ilusa, de que dice que la política es la estrategia para excluir de la vida pública la violencia, y otros que dicen que inextricablemente violencia y política van a estar siempre unidas, ¿no? Que no hay modo de separarlo, ¿no? Porque ya desde 1921 Benjamin sostenía que había dos tipos de violencia y que estos dos tipos de violencia
estaban siempre ligadas al universo del derecho, de la ley y del Estado, ¿no? Benjamin señalaba que había una violencia mítica o fundadora que instauraba el derecho. Esta violencia mítica o fundadora, por lo general, estaba ligada a algún tipo de transgresión primaria, en función de la cual después se construía un tabú, y entonces había un crimen primero sobre el que se fundaba la sociedad, ¿no? Y que efectivamente un segundo tipo de violencia era la que tenía como objetivo preservar o impedir que esa violencia primera se repitiese, ¿no? En esta dinámica de tótem y tabú, ¿no? Efectivamente, el Estado moderno se funda sobre la violencia, ¿no? Y cuando pensamos en la violencia, hay que empezar a pensar en esa concreción absoluta que es el Estado. Y esto es importante porque en la literatura del período es el momento, precisamente esta primera modernidad, en que todas estas concreciones absolutas de que es un Estado, de que es un reino, todo eso, se empiezan a perfilar, a configurar, ¿no? Es decir, hay un proceso de distanciamiento de las encarnaciones concretas en la figura de un soberano, y hay algo más que pasa a ser el Imperio Español, ¿no? No es simplemente Carlos V. Bueno, hay un montón de procesos por los cuales esta primera modernidad es también una etapa que negocia constantemente con los absolutos, está en el proceso de configuración de absolutos seculares, ¿no? Por eso mismo, hoy día pensamos, bueno, cuando uno dice, bueno, quiero investigar sobre la violencia, me interesa ver por dónde van los estudiosos de la violencia hoy día. Bueno, hay dos autores que quizás sean inexcusables, ¿no? Uno es, por ejemplo, Agamben con toda la trilogía de Homo Sacer, y otra es Judith Butler, ¿no? De Agamben nos interesa sobre todo la idea de nuda vida, esa vida que carece de todo tipo de valor, a la que cualquiera le puede dar muerte, y que ese ejercicio de dar muerte es propio del Homo Sacer, ¿no? Es el elemento político originario. Y estos, básicamente, estas nudas vidas, estas vidas sin calidad que son ejecutables, se suscitan siempre en configuraciones temporoespaciales, se perciben siempre en configuraciones temporoespaciales en las cuales impera el estado de decepción, es decir, la ley que prohibiría o que nos aconsejaría a no matar al prójimo ha quedado suspendida, ya no vale, ¿no? El grupo de, digamos, la materia de trabajo básica de Agamben es todo lo que pasó con los campos de concentración, básicamente, ¿no? Es decir, en los campos de concentración reinaba el estado de decepción, ninguna vida valía como vida, cualquiera podía dar muerte a las víctimas, ¿no? A los encerrados en el campo, ¿no? Y efectivamente esto se ha prolongado hasta el día de hoy con los análisis contemporáneos de Butler sobre qué sucede en los medios, en esa diferenciación tácita y constante con la que nos están aculturando día tras día sobre qué tipo de vidas merecen ser lloradas, ¿no? Butler, a partir de las sucesivas intervenciones americanas en Irán, Irak, en todos los países de Medio Oriente, empezó a advertir cómo para los medios hay vidas que no son vidas, porque en realidad están en un estado de mortandad previa, porque para el sistema son ejecutables, es decir, son vidas sin calidad. El texto de ella se llama Vidas precarias, ¿no? Tiene abordajes muy interesantes. Ninguno de estos estudios pueden decirse que es, el contenido, digamos, tético, insoslayable para nuestro curso.
pero les puede abrir la cabeza y les puede suscitar ideas o reflexiones o favorecer cruces, porque por más que muchos de estos teóricos hayan hecho gran parte de su trabajo y de su teorización con fenómenos modernos o contemporáneos, esto no obsta ni impide que se puedan trasladar alguna de las categorías o algunos de los aportes a lo que supuso efectivamente el proceso de la conquista. Porque cuando nosotros hablamos de literatura española del siglo de oro, también estamos hablando del imperio que dominó toda América, del imperio que decidió que llegaba acá y acá no había nada, ¿no es cierto?, que era como una especie de confín vacío, ¿no?, donde la ley era continuamente lo que los conquistadores querían, es decir, con un proceso de suspensión continua, ¿no? Y todo el fenómeno de colonización y de conquista efectivamente tiene muchísimos puntos de contacto, ¿no? Hay otro teórico que ha trabajado todo este problema de la colonización y la decolonización, que es un estudioso camerunés que se llama Achille Mbembe, que tiene un texto que se llama Necropolítica, violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización, ¿no? Y él insiste en que para el poder el ejercicio de la violencia es central, porque lo que le importa al poder es tener un control sobre la mortalidad, ¿no? Como que el objetivo de la violencia es decidir quién muere o quién no, ¿no? Y define la vida como el despliegue o manifestación del poder, y en contrario la política va a ser siempre un trabajo de muerte, un trabajo de necropolítica, ¿no? Para Mbembe, el Nuevo Mundo en la primera modernidad es el territorio donde reinaba el estado de excepción, era ese espacio delimitado, libre, vacío, que todo derecho estaba suspendido, ¿no? Y él insiste que en el pensamiento filosófico moderno, tanto en la práctica como en el imaginario político europeo, la colonia siempre fue el lugar en el que la soberanía consistía fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley, ¿no? Dice, y donde la paz siempre tuvo el rostro de una suerte de guerra sin fin contra el morador natural, ¿no? Lo que da pie al expolio y a la explotación, ¿no? Todos estos teóricos en alguna medida retoman todas las indagaciones previas de Foucault cuando trabajaba, por ejemplo, sobre el racismo, ¿no? Decía, el racismo para Foucault era la condición de aceptabilidad de la matanza, ¿no? Es decir, cómo el ser humano volvía comprensible que se pudiera matar al otro, ¿no? Y en este sentido vemos cómo hay estos pensamientos pueden parecer anclados en un momento histórico, pero tienen muchísimos puntos de recurrencia, de reenvío constante, ¿no? Foucault había marcado en la evolución histórica de la violencia y el racismo como una de las marcas de modernidad, en alguna medida, era la sustracción progresiva del espectáculo violento, ¿no? Del castigo físico, de los ajusticiamientos, ¿no? Tanto más moderna era una sociedad, cuanto más escondía el ejercicio violento de la tortura, la matanza, la ejecución del dominio público, ¿no? Hoy día, en cambio, vemos como este gesto que podríamos leerlo como la apropiación del Estado del, digamos, el usufructo legítimo de la violencia, ¿no? O sea, los Estados te prohíben matar, pero pueden estar discurriendo si van a aplicar la pena de muerte, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa hoy día cuando los Estados entran en procesos de deslegitimación o de debilitación en esos confines donde, por ejemplo, pensemos México, la frontera mexicana, o esos lugares donde te los venden continuamente como en pugna entre el narcoestado y esto? Efectivamente, el movimiento va a ser inverso porque se va a pasar a la espectacularización del ajusticiamiento.
porque el modo de decir el Estado ya no tiene poder para ejercer la violencia la ejerzo yo, es tirarte cadáveres, cuerpos, cabezas, pedazos humanos por doquier, ¿no? Y esto es interesante porque, bueno, esto por ejemplo los mexicanos lo tienen muy estudiado, ¿no? Porque analizan cómo la tensión entre el Estado y los narcopoderes, por ejemplo, están ligados a la problemática del régimen escópico, del régimen visual de lo violento, ¿no? No. Es necesario para los que disputan el poder que la violencia se vea, ¿no? Es decir, porque si no, nadie estaría atemorizado, nadie pensaría que efectivamente el Estado ya no los puede proteger, ¿no? Entonces, y esto es particularmente interesante porque a nosotros nos da la posibilidad de reflexionar también y de prestar atención cuando vayamos viendo los textos, que efectivamente ligado a la representación, a la escritura de la violencia en los textos literarios que vamos a trabajar, está también la problemática de la representación de la violencia. Representación en tanto puesta en espectáculo, de figuración, de transcripción a un eje que no necesariamente va a ser un eje discursivo, porque también es el momento en que la plástica, la serie plástica, va a tirarse de cabeza en un montón de temas que también son violentos, ¿no? Por ejemplo, pensemos todos los martirologios de santos, todas las escenas terribles donde son santos pero están siempre presentados así como en el áxesis del mayor dolor, del mayor suplicio, ¿no? A santa no sé cuánto cuando le cortaban los senos, a tal otra que le quitaban los ojos, a este, a aquel. Bueno, son siempre escenas violentas, ¿no? Y este es particularmente interesante porque el siglo de oro va a ser uno de los primeros siglos que va a empezar a reflexionar sobre qué condiciones de visibilidad tiene que tener la violencia para ser representada. Es decir, cómo se moldea, cómo se modula la representación de lo violento y cómo esto efectivamente puede percibirse como algo necesario para la propia cultura o como algo transgresor, ¿no? Y qué tipo de violencias son las que efectivamente se pueden representar, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, es muy sabido, por ejemplo, la temática del uxoricidio como una problemática central de la dinámica conyugal, contra la que los moralistas se oponían, básicamente los teólogos, porque estaban en contra defendían el no matarás bíblico, pero efectivamente está lleno de obras de teatro donde tenemos el marido que, bueno, llega a la escena decisiva donde tenemos que ejecutar a la esposa, ¿no? Bueno, hay toda una retórica o una gramática visual de cómo se hace para representarle al público que estamos matando a la esposa, pero sin que efectivamente se vea, o qué es lo que se puede ver de esa sangría, o qué es lo que se puede representar de esa violencia. Por lo cual podemos decir que tanto por el sustrato mismo de sociedad violenta en múltiples dimensiones, con un sistema literario particularmente sensible y que acoge y es muy permeable a todas este tipo de temáticas y ejes de sentido ligados a lo violento, pero que también es un sistema artístico atraído por la problemática de la representación de lo violento, es decir, cuál es el límite para la violencia, ¿no? Y esto es, por ejemplo, es una disquisición, un debate que inclusive hoy día sigue vigente en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo lícito? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la licitud de lo representable, ¿no?
yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído un análisis que trabajaba, por ejemplo, con las películas de Pasolini, ¿no? Y efectivamente planteaba cómo en la cultura contemporánea subsistían como tres núcleos atávicos, así, incuestionables de lo que no se podía representar, por ejemplo, en cine, ¿no? De lo que era como de mal gusto. Bueno, una cuestión tiene que ver con el sexo crudo, ¿no es cierto? Porque automáticamente te mandan, no, esto es porno. Esto no es cine, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Otra cosa tenía que ver con los excrementos, o sea, con lo fecal, con lo que pueden ser el excedente material, orgánico del ser humano, ¿no es cierto? Bueno, hay cierto tipo de invariantes que siguen a lo largo de los años obsesionando a los propios espectadores, ¿no? En este caso, lectores también, ¿no? Y el tercero es el asesinato. Es decir, nunca podríamos aceptar que efectivamente lo que nos están representando es un asesinato real, ¿no? Porque si no estaríamos en el snuff o en cualquiera de estas películas filmadas en Juárez, ¿no? Donde efectivamente la persona ajusticiada la mataron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de lo representable? ¿Qué hechos violentos no pueden ingresar, ¿no? Y por qué efectivamente, digamos, esto sigue vigente conforme los años se suceden, ¿no? En este sentido, todas las disquisiciones sobre la representación de la violencia tuvieron un gran impulso en el último siglo, sobre todo a partir no tanto por la serie icónica de la pintura, ¿no? Cuanto por lo que sería la serie figurativa de la fotografía, ¿no? Cuando la fotografía se empieza a usar a comienzos de siglo para documentar las guerras, ¿no? Entonces, todos los que trabajaron como fotógrafos en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, y posteriormente Vietnam, Corea, todos estos lugares, cada vez es una escalada peor, y además montado sobre la técnica, lo representable cada vez tiene mejor calidad, cada vez es más reproducible, ¿no? Y efectivamente hay todo un gran debate sobre si está bien representar la violencia, ¿no? Porque ahí es otro punto que tenemos que tener presente en nuestro análisis, ¿no? Porque si la violencia tiene una modulación particular en su trasvasamiento a la serie discursiva, es también porque subyace la pregunta tácita de si es correcto representar la violencia, ¿no? En esta tensión entre que, bueno, puede ser admisible que aceptemos la violencia, que incluso la ejerzamos en algún contexto, pero está bien representarla, está bien dejarlo, ¿no? Para que otros vean la violencia, para que la violencia se multiplique ad nauseam en todos los que pueden ver otra vez ese hecho violento, ¿no? Entonces, primero, el debate primero era respecto, por ejemplo, de los cadáveres, ¿no? Si efectivamente fotografiar cadáveres estaba bien, a qué favorecía esa reproducción. Para otros, por ejemplo, hay críticos como Adorno que decía que esa representación de la violencia siempre empequeñece la gravedad del sufrimiento, ¿no? Como que efectivamente obra un proceso de neutralización de algo que no hay que perder a la hora de meditar sobre la violencia, y que en realidad muchos piensan que las imágenes de violencia despolitizan, porque solo nos quedamos anclados en el incidente trágico que está enmarcado en la fotito, ¿no? Es decir, pensamos eso como un excedente, algo que saltó de la lógica, es lo que nos llegó, y en realidad nos olvidamos de todo el trasfondo por el cual esto pasa, ¿no? Es como estas cosas que sucedieron cuando
estas situaciones trágicas del el éxodo de los sirios que se iban a Grecia, y por ejemplo cuando se murió ese chiquito de 2 años o 3 años y que estaba en la playa, todo el mundo reproducía ad nauseam la fotito del chico muerto en la playa y del padre llorando y todo eso, pero nadie hablaba de lo que pasaba en Siria o de por qué la gente se iba desesperadamente de Siria, ¿no? Bueno, efectivamente eso es uno de los peligros que pasa con las imágenes violentas, ¿no? Es decir, que uno quede atrapado del incidente, como si se hubiesen cortado todos los ejes de sentido de esa constelación problemática, y si ustedes quisieran leer algo, hay como 2 posiciones, 2 lecturas encontradas de la misma autora, que es de Susan Sontag, en un primer estudio que era sobre la fotografía, insistían que no tenía sentido reproducir la violencia en la fotografía porque solo impactaban al espectador la primera vez que las veían y después pasaba así como si fuese una guía telefónica, no, a este le quitaron el brazo, no, ¿dónde está la que...? Y que efectivamente nada importaba de lo que estábamos viendo. Muchos años después, en un ensayo que se llama Mirando la pena o el dolor de los otros, insiste en que con todo las fotografías del horror o las imágenes, digamos, de la violencia en su punto cúlmine, tienen cierto sentido porque tienen un valor ético. Es decir, en la escena violenta, en la configuración, así sea una imagen fija, decontextualizada, del mayor horror, es una escena que nos interpela, que inexcusablemente nos interpela y nos hace repensar no solo lo que tan habitualmente los seres humanos hacen los unos a los otros, ¿no? Sino nos conduce a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia, ¿no? Sobre lo precario de nuestro ser, ¿no? Y en este sentido es interesante porque estos acertos de Sontag nos permiten retener que una de las, digamos, objetivos centrales y primordiales del arte barroco era el control del proceso reflexivo, el control del receptor, del destinatario, ¿no? Es decir, todo el proceso y toda la problemática de la representación es algo que en la estética barroca va a ser un punto central, ¿no? Es decir, así que cuando quieran pensar por qué esto es importante, para nosotros retengan que efectivamente el arte barroco es siempre ese arte extremado, ese arte que parece incluso incompleto, porque es una estrategia de interpelación al ojo lector, al ojo espectador, para que lo completemos, para que nuestra interioridad termine de definir el sentido del pathos que se está figurando, ¿no? De esa escena inconclusa, inacabada, ¿no? Ahora bien, voy a tomar un poco de agua. Si tuviésemos que empezar a caracterizar el Renacimiento español o por qué es importante el Renacimiento español, bueno, hay muchísimos que dicen incluso que en España no hubo Renacimiento, ese tipo de cosas así agradables porque no se podía rotular o percibir del mismo modo que en Italia, por ejemplo, o posteriormente en Francia, y sobre todo porque se le echaba en cara a los españoles esta cuestión de que ustedes tuvieron 7 siglos con árabes en casa, ¿no? Entonces, básicamente, uno de los puntos, digamos, en función de los cuales se va a terminar definiendo el Renacimiento, es que es el momento en que el reino emerge como una nación unida. Es decir, el principio de unificación, la ilusión de totalización, de
cosmos cerrado se impone. Y se impone al punto de que en el Renacimiento el reino español emerge como una nación unida que se complementa con la expansión ultramarina, es decir, conquista de América y España van a ser prácticamente sinónimos, ¿no? Y se potencia con la consagración imperial de Carlos V como sacro emperador romano, ¿no? Podrán decir muchísimos que no hubo una España renacentista, pero efectivamente, si no les gusta la categoría, lo cierto es con todo que la España de entonces fue indudablemente la primera potencia mundial. Es decir, España accede por vez primera a una suerte de pole position de los reinos, imperios que verdaderamente cuentan, y accede a este lugar además en un momento particularmente decisivo, que es cuando la reconfiguración del orbe se suscita, ¿no? Pensemos que hasta entonces, hasta el descubrimiento de América, pensemos lo que para nosotros hoy día de tan naturalizado nos lo vienen enseñando desde el primer 12 de octubre que estuvimos escolarizados, ¿no? Habrán cambiado hoy día afortunadamente muchas perspectivas, pero siguen insistiendo en esto, ¿no? Imaginémonos que de golpe nosotros nos vengamos a enterar de que donde creemos que no hay nada, hay un continente entero, ¿no? Imagínense el cambio epistémico que supuso para todos los moradores de entonces aceptar que Europa no terminaba más allá del océano, y que más allá del océano no es que no había nada, ¿no? Efectivamente es un momento decisivo porque en ese entonces España no solo reingresa a Europa, pero reingresa a Europa para transformarse en señora del mundo, ¿no? Es la potencia que por primera vez da la vuelta entera al orbe, ¿no? Es la que va a darle, en cierta medida, una fisonomía nueva al universo cotidiano, ¿no? Y esta expansión ultramarina es una de las variables decisivas, ¿no? Desde un punto de vista político, se sabe que la boda de Isabel y Fernando, los reyes de Castilla y Aragón, producen el cambio porque unen dos reinos, conquistan Granada, vencen a Navarra y descubren América. Es decir, fue como una seguidilla de actos así favorables. Y en su faz espiritual y racial son los responsables del blanqueamiento hispánico, para decirlo de algún modo, ¿no? Son los gestores decisivos de este proceso de borradura de la España de las tres religiones, ¿no? Judíos, musulmanes y católicos habían convivido hasta entonces, pero después, gracias a los dispositivos de conversión forzosa, para vivir dentro de la frontera mágica del reino, y decimos la frontera mágica porque han logrado sacarlos de toda la península. Y esa división, además, está potenciada por la discontinuidad física. Es decir, no es lo mismo la naturalidad de nosotros somos los de acá, los cristianos, somos los que vivimos en la península y más allá del mar hay otros, que el problema de la frontera permeable en tierra, ¿no es cierto? Porque la frontera permeable en tierra, hoy te la pongo aquí, mañana te la pongo allá, pasado acá, después vuelve aquí, y constantemente la puedo estar moviendo. Mientras que cuando tenemos efectivamente la evidencia de que los accidentes físicos como el mar dividen las naciones, se potencia esa ilusión de totalidad, ¿no es cierto? Y de que efectivamente el otro es un otro radical, no es un otro que hoy estaba conmigo y yo estaba con el otro y mañana el otro ya es otro porque la frontera la tracé en otro lado, ¿no? Es algo
radicalmente diferente, ¿no? Y esto se complementa a nivel social con la instauración del Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición, en el 78. El Santo Oficio va a ser el encargado de velar por la corrección, digamos, y la ortodoxia religiosa de todos los constituyentes, porque de ahí en más se va a aceptar que solo los que viven dentro de España pueden ser católicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de conversiones masivas, ¿no? Siempre se buscó la conversión individual, pero también hubo momentos donde se los obligó masivamente. Llegaban a un pueblo de musulmanes o de judíos y le decían, o se convierten o se van, y entonces o los bautizaban, como ocurrió en Lisboa, en Portugal, en distintos lugares, así colectivamente, decían, los bautizo a todos, a la fuerza, ¿no? Pero claro, el problema era que después de eso, efectivamente, al católico ortodoxo obsesionado con la religión, no le bastaba haber hecho eso, porque decía, bueno, seguro que en casa siguen practicando el Shabbat, y seguro que no comen cerdo, y seguro que pasa tal cosa y pasa tal otra. Entonces terminaron gestando un monstruo interno que era el criptojudío, el judaizante o el converso insincero. Entonces, la razón de ser de la Inquisición, además de expurgar la herejía, de sacar de raíz todas las células sociales y grupos familiares que les molestaban, fue el de articular un dispositivo de continua vigilancia de la interioridad y de la creencia particular de cada cual, ¿no? Es decir, la figura del inquisidor pasa a ser la figura más temida, y hay infinidad de cuentecillos populares, de anécdotas, de gente que decía, había un señor muy gordo que tenía una quinta con perales y eran hermosos, y al lado se le mudó el inquisidor, y inmediatamente cuando supo que era inquisidor le preguntó por sus perales, por sus frutales y todo eso, y bueno, se los regaló todos automáticamente, porque tal esta idea del miedo que se tenía la Inquisición, ¿no? Del miedo que se tenía, o la idea de que se le mudaba el inquisidor a la casa de al lado y se morían automáticamente, porque se sabía que constantemente iban a estar en estado de sospecha, de tensión. Y esto es interesante porque a la hora también de pensar qué características va a tener la representación, la escritura, el juego polifónico de voces, una de las marcas decididas del período es que es una cultura que se sabe continuamente vigilada por miradas sutiles, ¿no? Y esto tiene en alguna medida un correlato con ciertas particularidades de la escritura del período, ¿no? Es decir, hasta el punto de que uno podría pensar, por ejemplo, el Quijote. El Quijote, en la primera parte, es la historia de un loco, de una persona que por mucho leer libros de caballería se cree caballero andante, bueno, punto. En la segunda parte, que en realidad entre primera y segunda parte los lectores tenemos que aceptar que solamente hay un mes, ¿no? Don Quijote viene a descubrir que toda su historia fue escrita. Se ha transformado en libro, se ha transformado en bestseller en un mes, ¿no? Ni hoy día lograríamos con toda la tecnología convertir una historia en bestseller en un mes, ¿no? Imprimirla, que todo el mundo la haya leído, ¿no? Pero bueno, y se acepta esto, entre otras cosas porque es muy interesante que todos los personajes acepten naturalmente que pueden estar siendo escritos, contados, relatados por voces o figuras que ninguno de ellos haya visto jamás.
El gran misterio de la segunda parte es, por ejemplo, ¿por qué a todo el mundo le parece tan natural que la vida de Don Quijote se ha transformado en libro? ¿Cómo es que se transformó en libro? ¿Quién era el escriba de esto si nunca lo vio? Pero efectivamente el libro existe y se acepta, ¿no es cierto? Entonces, esto uno lo puede pensar también con esta idea de una sociedad en la que continuamente te están escribiendo cómo sos y vos nunca te estás enterando. En este sentido, uno puede decir que la Inquisición fue un instrumento de una política de conformidad forzosa, ¿no? Y es el único instrumento que superó todas las barreras del regionalismo, ¿no? Todos los estudios sobre la Inquisición hoy día insisten que efectivamente detrás de su supuesta obsesión con la religión, lo que había era un interés espurio por hacerse con el capital de los condenados, ¿no? Es decir, era una mano de obra, una fuerza, un grupo de tarea constante que en realidad siempre o casualmente sospechaba de judaizantes a los mercaderes con un mejor pasar, a la gente que había logrado y que además eran el objeto de envidia de la comunidad, aquel que había despegado de la norma, ¿no? Y cómo en realidad detrás de todo eso también hubo un proceso de depuración de grandes de España, de figuras que podían molestar a la nobleza, incluso por su capital, ¿no? Detrás del accionar de la Inquisición hubo claramente una finalidad económica, ¿no? Por más que el ejemplo y el argumento que siempre se daba era el argumento religioso, ¿no? Del problema de fe. En ese sentido, la Inquisición fue el primer sistema efectivo de control de ciudadanos. Ese es como el primer panóptico que se instala, ¿no? Y hay muchos críticos que dicen que si bien vivir en esa época fue terrible, que la Inquisición en gran medida podía pensarse como un colectivo que odiaba a la humanidad porque siempre estaba en estado de persecución, o sea, como los malos de la película que iban todo el tiempo a encontrar a los que transgredían, a los que estaban en falta, a los que habían que ajusticiar, que esto mismo tuvo un efecto paradójico en la producción artística porque lo forzó a un sinfín de creadores a aguzar el ingenio, ¿no? Y que además el exceso de atención que puso todo el cuerpo de los inquisidores y la gente que trabajaba para la Inquisición, ¿no? En esta obsesión por el control social, pudo impactar en alguna medida sobre el desplazamiento evidente del interés que tenía la Iglesia hasta ese momento en el ámbito de la cultura, es decir, abandonaron sus intervenciones en el plano cultural porque se sintieron interpelados, la Iglesia básicamente, a ser algo así como los policías o el referee de las buenas costumbres o de la buena confesión de cada cual. Y que esto, en alguna medida, para ciertos críticos, terminó potenciando marcas diferentes de la estética renacentista. Es decir, no es una estética clerical, no es una escritura apegada al dogma, y que esto emparenta también con la emergencia del humanismo y el recupero de todas las coordenadas de la antigüedad grecolatina, ¿no? Es decir, de un mundo guiado por las imágenes de la Biblia, los santos y la conceptualización teológica de todo lo conocible, la Inquisición se termina dedicando al control de la cotidianeidad y en los confines del arte, de la creación, se generan las condiciones necesarias
para que haya un recupero por parte de los creadores de todo lo que fue la antigüedad grecolatina, ¿no? En ese sentido, estamos hablando también de humanismo, ¿no? El humanismo y toda la problemática del retorno a los clásicos es una de las marcas distintivas básicas del Renacimiento español, ¿no? Y es importante pensar en el humanismo como marca distintiva porque en sintonía con todas las problemáticas religiosas del período va a terminar sentando las bases de lo que efectivamente podría haber llegado a ser España si no se hubiesen sucedido todos los problemas con la reforma alemana. ¿Por qué? Porque efectivamente, al amparo del humanismo, no solo se empezaron a frecuentar los clásicos, a traducirlos, hubo toda una dinámica de emulación y de superación en distintas etapas, sobre todo los autores del XVI, que tenían como modelo a los clásicos, a los historiadores clásicos, a los poetas clásicos, y efectivamente desarrollaron una visión profundamente tolerante o amplia, sentada en la diversidad cultural, de la idea y apuntalaron una idea de progreso. Es decir, es uno de los primeros momentos en que surge en Occidente la idea de progreso, la idea de que efectivamente la comunidad, la sociedad puede avanzar, puede progresar. Y ese norte, en alguna medida, era el norte de la clasicidad. Es decir, no era volver a la Edad Media, sino volver a la antigüedad, a los antiqui, ¿no? Entonces, efectivamente, la idea de poder recuperar y reverdecer a Cicerón, a Virgilio, a Horacio, a Tácito, a todos estos autores y tenerlos como modelos, fue perfilando de un modo muy particular lo que fue todas las corrientes del humanismo español. ¿Qué sucede? Que efectivamente cuando este proyecto, que además insistía en la pedagogía, en la educación y en el supuesto de que con la educación te podías transformar y convertirte en alguien distinto, es decir, era un movimiento ascensional, era un movimiento que preconizaba sobre el valor del proceso de diferenciación, ¿no? De transformarse, de mejorarse. Efectivamente, cuando se sobreviene la reforma, ya no quedan márgenes para lo que podrían ser terceras vías. Entonces, al interior del campo cultural hispánico de ese entonces, todos saben que tienen que optar entre ponerse con el lado de la ortodoxia católica, así férrea, obsesiva, o por el contrario, arriesgarse a ser tildados de herejes o de partícipes de la denominada herejía alemana, que eran todas las iglesias reformadas, ¿no? Y esto es lo que determina que los grandes pensadores del humanismo y los grandes autores del humanismo europeo entren en desgracia. Es decir, desde Erasmo, ¿no es cierto? Erasmo, que era como el punto intermedio entre reformados y católicos, o Vives mismo, terminan sin vía de expresión, sin vía de florecimiento. Es decir, la crisis confesional entre reformados y iglesias no reformadas hace que todo el proyecto tético del humanismo renacentista fracase. Es decir, y además fracasa, entre otras cosas, porque al ser una sociedad de órdenes y estados, una sociedad clasista nobiliariamente, termina chocando los frutos de estos primeros maestros del humanismo con la realidad, porque efectivamente
el gran problema, sí, es muy lindo este discurso de que la educación te hará libre, mejor persona y triunfarás yendo a la universidad. Pero si después esto no tiene un anclaje concreto y práctico cotidiano en tu percipi, en tu ser percibido socialmente, es decir, ese llamado, esa vocación por las letras, por la cultura, por las humanidades, termina frustrándose porque efectivamente se suscita el debate de fondo desde quién vale más, el que vale por sangre, por preeminencia nobiliaria, por pedigree familiar o el que estudió. Y obviamente sabemos quién tiene el poder, quién tiene el manejo. Entonces, uno de los grandes puntos también definitorios del Renacimiento es el fracaso del horizonte tético del humanismo, porque de resultas de la controversia con la Reforma, esto ya se va a ver digamos, embarrado y empantanado, ¿no? Efectivamente, mientras dura el entusiasmo al amparo del humanismo, es la época de la fundación de las grandes universidades, es la época donde incluso se piensa que se puede traducir, y que se puede traducir incluso del hebreo, ¿no? Es la época de las grandes empresas filológicas, ¿no? Es cuando empiezan a emerger los denominados saberes enciclopédicos. ¿Por qué? Porque los saberes enciclopédicos vienen a ser los instrumentos que necesitan todo aquel en proceso de formación, ¿no? Es decir, necesito saber si fulano de tal, si tal batalla, si esto, si aquello, o por qué el agua hierve o se evapora, o qué son los mares, o qué es un río, porque efectivamente me estoy formando, ¿no? Es decir, hay infinidad de aspectos a nivel de tipos textuales que van a caracterizar ese Renacimiento español. No solo los saberes enciclopédicos, no solo las traducciones, ¿no? La importancia del recupero y la fijación textual, porque es un momento en que todos empiezan a pensar que el verdadero aprendizaje, el verdadero saber es aquel que se logra sobre textos no deturpados, no alterados, sino fijando la mejor versión, ¿no? Es además un momento muy ideal porque a nivel lingüístico muchísimos humanistas manejan la idea de que es posible llegar a ascender especulativamente al origen del lenguaje, que se puede descular y saber de dónde viene tal o cual palabra, ¿no? Y en consecuencia es el momento en donde se empiezan a hacer compendios o reservorios de lo que sería el saber popular, porque el saber popular son los saberes que se entendían entonces que estaban menos expuestos a la alteración o el cambio de la cultura, ¿no? Es decir, lo que se habían mantenido más fieles, más apegados a lo original. Entonces, las primeras colecciones de refranes se hacen entonces, porque el refrán, a diferencia de la prosa, al ser una expresión breve, ¿no? De tal palo, tal astilla, en casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, esa síntesis conceptual que ofrece el refrán, en alguna manera mantiene el ilusionismo de, por un lado, un saber y un sentido que se mantendrá inalterable, cambien los contextos, las situaciones, los portavoces de estas situaciones. Es decir, la idea de que es un lenguaje que transmite una verdad esencial, la idea de un sentido y un significado encarnado en las palabras, ¿no es cierto? Y es la época también en que se hacen la primera gramática, ¿no es cierto? Esta idea de que efectivamente hay que fijar la lengua, y que la lengua, como decía Nebrija, es compañera del imperio.
¿no? O sea, una única habla, un único modo de expresarse, un modo que se va a sancionar de ahí en más como correcto, adecuado, es, digamos, el instrumento más valioso para un conquistador, porque además va a poder uniformar la diversidad de los subyugados, de los conquistados, ¿no? Por eso, en sintonía con el humanismo, se suele hablar de primer renacimiento, un renacimiento más floreciente, más optimista, los primeros 50 años, hasta que sale Trento de por medio, la Contrarreforma, y se pudre todo, y efectivamente de ahí en más, hasta finales del 16, se va a hablar de un segundo renacimiento. En términos estéticos, muchos van a asociar este segundo renacimiento con lo que para ciertos historiadores del arte sería como una vuelta de tuerca del Renacimiento, que es el manierismo, ¿no? Segundo renacimiento, manierismo para muchos, pero podemos hablar de renacimiento para todo el siglo, básicamente, ¿no? Este segundo renacimiento va a ser una época mucho más sombría. Si el primero coincide, grosso modo, con el imperio de Carlos V, el segundo va a coincidir con el imperio de Felipe II. Pero si el primer imperio, el imperio de Carlos V fue expansivo, por más que el de Felipe II fue el momento cúlmine de expansión territorial, porque además Felipe II en un momento dado queda como emperador también de Portugal y de todas las colonias portuguesas, porque efectivamente la línea sucesoria de Portugal queda sin descendencia, entonces él es uno de los remotos, entonces le dicen, bueno, te damos también Portugal y por extensión Brasil, todas las colonias de la India, del África, de todos lados. Si bien esto es un momento de la máxima expansión del imperio, es el momento donde empieza a salirle todo mal. O sea, y a partir de un momento dado, todas son pálidas, ¿no es cierto? Desde a nivel político, muchas intervenciones le salen como el traste, se edifica lo que entonces se llamó la leyenda negra filipense, es decir, la leyenda negra sobre lo malo que era Felipe II, algo así como el discurso de CNN sobre el chavismo, ¿no? Es decir, todo el tiempo todo es malo, terrible, es desastroso, hay que matarlo, es un monstruo. Y eso ha quedado plasmado en un montón de libros en la época, con lo cual además empieza a ser una especie de monarca con una pésima reputación europea, porque son libros que se imprimen y que además donde se imprimen se ponen todos los grabados de todas las atrocidades que hace el Imperio Español. Entonces se reparten entre grabados, son los grabados de Brie, ¿no? Si ustedes googlean leyenda negra filipense, grabados, bueno, hay un PowerPoint en la cátedra que se los puedo hacer subir donde están estos grabados. Efectivamente ahí se insiste continuamente como que la marca distintiva de Felipe II y su imperio es la violencia y la crueldad. Y esa violencia y crueldad tiene dos rostros. El rostro doméstico, de todos los grabados sobre las torturas de la Inquisición, gente colgada, gente quemada, gente puesta en el potro, gente que se le desgarran los brazos. Bueno, hay toda una arqueología de la tortura increíble en esos grabados, ¿no? Es el decálogo del tormento. Y después todas las cosas que se hacían, supuestamente según esta leyenda negra, con los conquistados, ¿no? Hogueras donde quemaban bebés, mujeres decapitadas, indios emasculados, bueno, las peores torturas y todo grabado, ¿no es cierto? Es el momento además donde a Felipe II
las otras potencias europeas le empiezan a oficiar de contendientes o de competencia en el proceso de colonización. Queda mucho más asentado esto. Entonces, sobre todo las potencias del norte, no solo van a tener este sistema de piratería con Drake que les robaba todo el tiempo lo que él traía, sino que además le van a competir en las vías comerciales, en el contacto con el Nuevo Mundo, y hay un momento donde Felipe II dice, bueno, voy a hacer una expedición contra Inglaterra, los voy a vencer, los voy a conquistar, manda la Armada Invencible, se gasta toda la guita en armar la Armada Invencible, todo, hace un recorrido que nunca pudo meterse en Inglaterra, y lo único que hace es, o sea, todos los gráficos de la época muestran, bueno, y acá se le hundieron 20 galeras, y acá se le hundieron estos, y acá le cañonearon estas, y acá, y vuelven diezmadísimos, ¿no es cierto? Entonces, esto se va potenciando cada vez más, y el ánimo y el espíritu local, interno, cada vez está más desencantado, ¿no? Hay textos de Santa Teresa de la época que habla de los tiempos recios, ¿no? Los tiempos difíciles, ¿no? Es como la escritora es como la gran cronista en su vida de los momentos que se vivían en ese entonces. Y es el momento además, y esto es muy interesante, lo hemos trabajado en otros años, en que empiezan a salir profetisas internas que vaticinan el fin del imperio por culpa de Felipe II, ¿no? Entonces, la más importante es una que se llama Lucrecia, que es una chica analfabeta de Madrid que sueña que siempre tiene un cura al lado que le transcribe los sueños, ¿no? Y que los sueños se convierten en algo así como la noticia sensacionalista del día, hasta que la tipa termina presa, obviamente por las cosas que está soñando, ¿no? Entonces hay un volumen interesantísimo con los sueños, que se llama Los sueños de Lucrecia, y que efectivamente es detrás de eso uno también puede analizar toda la política sobre lo que era el sueño femenino, si efectivamente la mujer tenía el derecho a soñar, qué eran los sueños, ¿no? Y si efectivamente estos sueños tenían un componente político verdadero, ¿no? Si eran profecías o no. Bueno, toda esta época entre tinieblas, oscuras, hace que además Felipe II encarne una mayor cerrazón ideológica. Entonces, una de las cosas de resultas de la Reforma es que gran parte de los territorios occidentales caen en poder de los reformados, sobre todo Alemania. Eso es como algo así, como una daga en el corazón de Felipe II, ¿no? Es la herejía germana que ha destruido media Europa, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que le parece peor es que estén los cadáveres de santos, las reliquias allá. Entonces desarrolla un emprendimiento que es recuperar reliquias de santos de los países reformados, ¿no? Entonces termina siendo de España una especie de osario místico, ¿no? Donde todo el territorio español se empieza a resignificar porque trasladaron los restos de Santa Leocadia, trasladaron la cabeza que se conservaba en la iglesia de tal lado a tal otro. Entonces, y empieza a armar una suerte de territorio metafísico en el aquí, ¿no es cierto? Como que si todo el imperio y toda la dimensión peninsular del imperio tuviese que ser reescrita por esa coordenada ultraterrena, ¿no? Y así progresivamente vamos a ir avanzando hacia lo que va a ser la conceptualización barroca, efectivamente, de una estética totalmente distinta. ¿Por qué? Porque si efectivamente uno tuviese que insistir en cuáles son las marcas básicas del Renacimiento, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, que es una época que en el plano de la teología se hacen toda una serie de lucubraciones donde se parte del yo humano, que en la mística
son todas producciones que insisten en el punto de partida del hombre, ¿no? La relación del hombre con el absoluto, que en filosofía se barrunta el cogito, es decir, se empieza a perfilar la idea de un sujeto que piensa, y un sujeto en función del cual se puede desarrollar un tipo de pensamiento reflexivo. En literatura es el momento donde se consolida la primera persona. El género autobiográfico viene a ser una gran revelación del período, un gran punto de expresión, y se potencia al infinito la idea de punto de vista. Es decir, la escritura puede tener más de un punto de vista, ¿no? En la economía renacentista, si uno tuviese que decir cómo se ve esta centralidad del yo, bueno, es el momento donde surge la idea de la libre competencia, ¿no? Y en el nivel del derecho, esta centralidad del yo, típicamente renacentista, se da con el auge de la propiedad privada, ¿no? Todo esto, en alguna medida, conforma una estructura, porque como dice Maraval, es una pérdida de tiempo pensar que el Renacimiento, el Barroco, estos periodos históricos se puedan definir o por un incidente o se puedan contener entre tal fecha y tal fecha, porque efectivamente él parte de la idea, él es un marxista, él insiste en la idea de que son estructuras históricas y que estas estructuras históricas están plurideterminadas y que en realidad lo que uno tiene que leer o lo que uno tiene que ver es la coocurrencia de un montón de fenómenos, ¿no? La clase ahora no nos va a quedar mucho tiempo, pero sí podemos adelantar en parte lo que vamos a ver la clase próxima, que es las diferencias con el barroco, ¿no? En ese sentido, todo lo que es serenidad en el Renacimiento se apostaba a un ideario clásico, a un estilo de representación visualmente estático, visible, va a mudarse, va a transformarse, acompasado también por todas estas mutaciones culturales que se estaban suscitando en la península, ¿no? Un imperio que empieza a entrar en declive en alguna medida, y van a dar expresión y cabida al barroco. Si uno tuviese que hacer la gran contraposición formal, es que si el Renacimiento es estático y apunta a la ilusión de la completud, ¿no? De una totalidad, el barroco, la gran clave definitoria del barroco, al menos del barroco hispánico, es la neurosis por la participación activa del público, por esta idea de que el público, el espectador, el lector, el que mira un cuadro, es el que termina de completar la obra, ¿no? Entonces, el barroco, además, va a ser, en su lineamiento general, una estructura histórica regida por 4 variables decisivas, ¿no? En primer lugar, ser una cultura dirigista, es decir, es una cultura con conciencia de cultura y con conciencia además de que por ser tal tiene que poder controlar a tales y cuales y tiene que poder llegar a tales y cuales que deben leerla y recibirla de tal modo. Es decir, el dirigismo y el barroco forman así un matrimonio perfecto, ¿no? Es además, a diferencia del Renacimiento, una cultura eminentemente masiva. Es decir, las grandes producciones barrocas son producciones que se piensan para el público. No todavía en el Renacimiento temprano, donde se podía dar esta dinámica de mecenas, de destinatarios o de cenáculos o de círculos de lectores más reducidos, ¿no?
La obra barroca, por definición, aspira a las grandes mayorías, ¿no es cierto? Al horizonte amplio, ¿no? No solo es el momento en que el teatro barroco triunfa, el teatro es el nuclear multitudes en el corral, multitudes anónimas que no sabemos quiénes son, en plazas, en caminos, en lugares, ¿no? Y además tiene que ver con la transformación progresiva y el asentamiento definitivo del éxito de la imprenta, ¿no? Lo que pueden ser los primeros productos, los primeros incunables, las primeras producciones de la imprenta, cuando el adelanto técnico se está consolidando, es una cosa, y con el correr del siglo lo que se logra son tiradas más extensivas, una multiplicación infinita de los centros de impresión. Antes había imprentas en tal lado y tal lado. Para el siglo XVII las imprentas van a estar distribuidas por toda Europa y los productos de la imprenta además se van a ver sometidos a un proceso de internacionalización. Porque si antes la imprenta local solo imprimía lo que necesitaba, por la misma dinámica del mercado, donde, bueno, en tal lado del imperio es más barato imprimir, bueno, entonces también vienen con las cosas que mando a imprimir a Lyon, a Amberes, a Venecia, cosas de Lyon, Amberes, Venecia, que efectivamente no fueron llevadas por autores locales, ¿no? Entonces, el fenómeno de la imprenta, el mercado de la imprenta es una cosa muchísimo más aceitada, muchísimo más asentada, ¿no? Un tercer factor es que va a ser decididamente una cultura urbana, ¿no? El Renacimiento en este punto tenía una suerte de negociación con el medio agrario, por ejemplo, ¿no? Porque si bien evidentemente el Renacimiento pudo florecer en las ciudades, todas las cuestiones agrarias de festividades populares, calendarios, temporalidades, rituales, seguían presentes, ¿no es cierto? Hubo como un ida y vuelta, una suerte de transacción simbólica entre urbe y campo, ¿no? Mientras que para el barroco, el hábitat por excelencia de esplendor, de desarrollo, de manifestación de sus productos es la ciudad. No solo porque hay una eclosión del arte barroco en la estatuaria, en la arquitectura, en los cuadros, en un montón de aspectos que solo pueden darse en las grandes edificaciones, los grandes palacios, los grandes sedes burocráticas, y eso efectivamente es urbano, no es agrario, ¿no? Y además, y esto es un punto central, el barroco, a diferencia del Renacimiento, el Renacimiento era mucho más ilusorio por este espíritu humanista de la idea de la transformación, el progreso, de que podemos devenir otros, ¿no? El barroco, por el contrario, es una estética y es una cultura estrictamente conservadora. Con lo cual podemos cerrar y bosquejar a grandes rasgos, ¿no? Esto es un contrapunto para que les resulte operativo la multiplicidad de datos y lo puedan manejar más fácilmente, ¿no? Siempre, obviamente, cuando vamos a una obra particular, algún aspecto puntual, hay que practicar algún tipo de lectura o análisis más fino, ¿no? Pero lo cierto es que, en términos generales, el barroco es una estética conservadora, ¿no? Por ejemplo, uno de las formas literarias mixtas típicas del barroco es, por ejemplo, la literatura de emblemas, ¿no? Los emblemas son este tipo de textos
que tenían una escritura y además un dibujito que expresaba, por ejemplo, algún valor simbólico, secreto, ¿no? Y a donde se pautaba una relación entre imagen y escritura. Es decir, eran formas breves, logo-icónicas, que complementaban la escritura con el dibujo, ¿no? Efectivamente, todo este tipo de textos apuntalaban siempre, por ejemplo, tenían algún mote. El mote era alguna frase que sacaban, por ejemplo, de tal verso de la Eneida, o de la Biblia, o de aquí o de allá. En realidad, ¿cómo opera el escritor de libros de emblemas y todo este tipo de textos? Efectivamente, como un gran distribuidor de lo conocido. Es decir, no es un productor de saber, sino que distribuye lo conocido, lo reorganiza de un modo distinto y lo lanza, ¿no? Es decir, la literatura de emblemas no produce saber, sino que es como una suerte de divertimento dentro de los márgenes y los límites de lo aceptado y conocido hasta entonces, en los que efectivamente el lector se le ofrece el desafío de interpretar, de pensar cuál es la relación entre la imagen, la escritura, esto. Generalmente estaban dedicados a cifrar, por ejemplo, nociones, conceptos, entonces la justa amistad, o el casto amor, o tal cosa, o tal otro. Entonces, bueno, era una frase que se traducía y que se buscaba que la imagen resultara justa para ese discurso. Bueno, todo ese juego, todo ese trabajo neurótico, obsesivo de cómo se podía relacionar palabra, imagen, mote, esto, aquello, lo otro, en realidad no producía saber, no producía algo nuevo, no era el resultado de una reflexión o una producción, sino que era, con todo lo heredado, íbamos sacando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, lo mezclábamos y lo distribuíamos, con lo cual se insiste en que la estructura mental del barroco es conservador, porque apuntala en todo caso a distribuir lo que ya existe, pero nada más, nada que altere los criterios organizativos de lo real y los criterios de representación de lo real, ¿no? Es también conservador porque efectivamente el Deus ex machina que organiza, legitima y regula gran parte de las resoluciones de las tramas dramáticas es el rey, ¿no es cierto? Cuando todo parece que, bueno, ¿en qué va a terminar esto? Bueno, casualmente pasaba su majestad, su majestad, según la época, el drama fuese contemporáneo o de 2, 3 siglos atrás o de otra latitud, y entonces su majestad ordenaba las cosas. Entonces siempre se suele decir que el arte barroco son las producciones que empiezan a distribuir y a afianzar claramente lo que sería la ideología del Estado. Y que por eso mismo, para el arte barroco, es tan importante la meditación o la teorización sobre el efecto. Es decir, el arte barroco parecería ser el primer arte que se empieza neuróticamente a obsesionar sobre cómo se producen efectos en los lectores, en los espectadores, y a desarrollar teorías que apuntalen continuamente la interacción, ¿no?, con el destinatario. Es el momento en que hay grandes obras, como por ejemplo el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que continuamente es una interpelación, una locución que va taraseando toda la novela al lector, porque efectivamente se busca volver explícito que el lugar del receptor
el lugar del destinatario, es central para el sentido del texto, ¿no es cierto? Es decir, que no se puede consumir literatura, que no se puede consumir ficción sin intervenir nosotros, ¿no? Es decir, no se puede leer como si se leyera la guía telefónica, no hay ninguna Sara López, y demos vuelta buscando a Sara López, ¿no?, en la guía, sino que efectivamente hay que pensar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se piensa? ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo se interactúa con el texto literario? Esta obsesión del barroco apunta en muchos autores a esta idea de pensar que efectivamente se puede controlar la respuesta, ¿no? Y gran parte de la disparidad, de los posicionamientos diversos de la pléyade de escritores de entonces está en qué lugar se colocan a la hora de pensar la interacción con el otro, con el público, ¿no? Bueno, dejamos acá. La próxima trataremos de terminar de definir. ¿Cómo? ¿Hay algún texto que sigamos leyendo para la semana que viene? A ver, me preguntan qué textos hay que ir leyendo. En punto 1, los textos que tienen que llevar para prácticos, ya les explicaron la última vez, que tienen que ir con el cuadernillo y todo eso, que ahí van a empezar la parte de los prácticos. El lunes va a ser mi último teórico introductorio, para que ya estén, y van a empezar con la antología lírica de lo que se va a ver en teóricos, ¿no? La antología lírica de lo que se va a ver en teóricos creo que ya está en el CEFIL y en el campus. Y respecto de la bibliografía, yo puse bibliografía que está aclarado en el campus también, que sería obligatorio. Hay cuestiones que son artículos muy breves, pero que sirven para dar pantallazos. Hay otras cosas que son más generales. Y también ofrecí bibliografía complementaria para el que le interese, o PDFs enteros colgados, tipo, si alguien quiere leer el libro de Judith Butler, lo tienen ahí y no lo tienen ni que buscar. O quieren el de Zizek, lo bajan y está. Eso no es obligatorio, pero son cosas que les pueden interesar, ¿no? Los textos con los que empezarían a trabajar básicamente son con los textos de Garcilaso y la antología lírica, que ya está, creo, puesta. Lo que hay que ir leyendo obviamente es eso, y vayan leyendo la bibliografía, o sea, porque si bien al comienzo toda la parte de lírica siempre es mucho más manejable, porque es mucho más, o sea, me puedo leer todo el Cancionero en un viaje en un colectivo, no me puedo leer una novela en un viaje en colectivo, ¿no? Son niveles distintos, y una cosa es leer y otra cosa es trabajarlo también. Entonces, en la medida que pueda vayan ganando tiempo con la bibliografía, al menos como para saber y para ir viendo y adelantando lecturas, o sea, ¿qué pueden ir leyendo? Yo no sé bien por dónde va a ir de la antología y de Garcilaso, qué es lo que van a terminar dando, ¿no? Muchas veces uno propone algo y digo, no, a mí me gustaría dar tal cosa, y me interrumpieron 3 anuncios de votación, tal cosa, llegué tarde por algo, o me colgué con un tema que me enganché cuando explicaba y de repente no llego a dar todo. Entonces, pero básicamente las lecturas están, o sea, el consejo es adelantar lecturas y ir viendo la bibliografía, estar atento al campo, ¿no?